Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver algunos micros de cuestiones técnicas con respecto al estiramiento de algunos grupos musculares de los miembros inferiores. Vamos a empezar analizando un estiramiento básico para el grupo de los isquiotibio-peroneos, también conocido como isquiosurales y habitualmente en la jerga cotidiana como isquiotibiales. ¿Por qué hablar de isquiosurales? Porque este grupo muscular que se encuentra en la parte posterior va desde una región del hueso pélvico, que es el ilíaco, que se llama isquión, y viaja hasta la tibia y el peroné, que son huesos de la pierna. Y básicamente en latín, pierna se dice sural, y por eso en muchos libros de anatomía se habla de isquiosurales, porque estos músculos, en particular el semitendinoso y el semimembranoso, se van a insertar en la tibia, mientras que una parte del bíceps femoral se va a insertar en la tibia y otra parte del bíceps femoral se va a insertar en el hueso del peroné. De tal manera que es mucho más correcto hablar de isquiosurales o de isquiotibio-peroneos. Entonces, haciendo esta aclaración anatómica, vamos a revisar algunos conceptos de estiramiento básicos para este importante grupo muscular. Básicamente, para estirar un músculo hay que hacer los movimientos opuestos a lo que este músculo hace cuando este músculo se contrae. Entonces, para poder analizar cómo realizar un correcto estiramiento, tenemos que verificar qué movimientos hace este grupo muscular. De tal manera que este grupo muscular realiza una extensión de cadera, este grupo muscular realiza una flexión de rodilla y este grupo muscular realiza una retroversión de pelvis. Entonces, al realizar una retroversión de pelvis, una extensión de cadera y una flexión de rodilla, son los movimientos opuestos que nosotros tenemos que realizar para poder estirarlo. Así, si este músculo es extensor de cadera, para poder estirarlo lo que vamos a hacer es flexionar la cadera. Luego, si este músculo es flexor de rodilla, lo que vamos a hacer es extender la rodilla. Y luego, si este músculo es retroversor de pelvis, lo que vamos a hacer es poner la pelvis en anteversión. Entonces, al realizar una anteversión pélvica y una flexión de cadera y una extensión de rodilla, vamos a estirar este grupo muscular en su máxima longitud. Resulta oportuno aclarar entonces una primera regla. A la hora de realizar el estiramiento para los isquiosurales, tenemos que mantener la columna en posición neutra, en posición fisiológica. Yo voy a utilizar como herramienta de valoración de ejecución técnica la postura de la columna. Si yo veo un alumno que se dobla a la hora de estirar los isquiotibiales, significa que lo está ejecutando mal o que está forzando el recorrido articular. De tal manera que siempre debemos conservar la axialidad, la postura en largo de la columna vertebral. Vamos a ubicar la pelvis en anteversión y desde allí vamos a flexionar todo lo que se pueda en la medida que logremos o elongar o flexibilizar, evitando cualquier situación muy dolorosa de estiramiento. Una primera recomendación entonces sería lograr mantener la columna en posición recta o fisiológica, en realidad sería lo correcto, en posición fisiológica con las curvas lo más naturalmente posible, inclinarse desde la cadera y no desde la espalda. Y una segunda recomendación sería evitar hiperextender la rodilla, evitar llevar la rodilla hacia abajo, extenderla, pero no hiperextenderla, porque cuando hiperextendemos la rodilla se produce un aumento del estrés ligamentoso. Entonces vamos de nuevo, rodilla extendida, nunca hiperextendida, nunca hay que forzar el movimiento de la rodilla, porque podemos afectar los ligamentos cruzados de la rodilla. Rodilla extendida, columna alineada, pelvis en anteversión y realizamos el estiramiento. Si nosotros queremos sumar al estiramiento a los gemelos, vamos a flexionar el tobillo. Al flexionar el tobillo y traer la punta del pie hacia el cuerpo, va a aumentar la tensión de toda la cadena posterior, y al aumentar la tensión de toda la cadena posterior, también va a aumentar la tensión del nervio ciático. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Si yo estoy trabajando con un alumno que tiene problemas en el nervio ciático porque ha sufrido una lumbociatalgia o tiene una patología discal que le irradia hacia este nervio, tenemos que tener presente de estirar en esta posición más relajada, tobillo flojo, rodilla flexionada y simplemente insistir desde la cadera. O sea que si tengo un cliente con problemas en el nervio ciático, ¿cómo estiro los isquiotibiales?
con la columna recta, inclinándome de cadera, pero no forzando rodilla ni tobillo. Esto es muy importante. Si yo ajusto todo, es natural que yo vaya a sentir una gran tracción, porque no solo estoy traccionando los músculos, sino además estoy traccionando el sistema nervioso. De tal manera que son un par de cuestiones muy importantes a la hora de estirar. Ahora bien, los isquiotibioperoneos o isquiosurales son básicamente tres. El semitendinoso y el semimembranoso, que se encuentran en la parte interna, y el bíceps femoral, que se encuentra más en la parte posterior y lateral del muslo. ¿Bien? De tal manera que, para poder enfatizar en una zona u otra, lo que vamos a hacer es rotar la cadera. Entonces, vamos a poner acá este cajón que hemos improvisado para poder mostrar los estiramientos, y vamos a analizar tres variantes. Primera variante. Toda la extremidad alineada. Si yo alineo cadera, rodilla y tobillo, tengo una tracción simétrica. Estoy estirando los tres músculos del isquiosural. Ahora, si yo realizo una rotación externa de cadera, el pie me hace como si fuera un relojito, y yo me voy hacia adelante, enfatizo en semitendinoso y semimembranoso. Si yo quiero más énfasis en el bíceps femoral, lo que voy a hacer es llevar la cadera a rotación interna, y al realizar una rotación interna voy a tener un mayor énfasis en el bíceps femoral. Entonces, puedo traccionar alineando eje y estiro los tres músculos que forman el isquiosural. Puedo estirar realizando una rotación interna y prevalece el bíceps femoral, o puedo realizar una rotación externa y va a prevalecer el semitendinoso y el semimembranoso. Si yo quiero trabajar con una pequeña variante, también puedo hacer un movimiento de aproximación o de separación. La palabra aproximación en anatomía se la denomina como aducción, y la palabra de separación en anatomía se la denomina como abducción o abducción, se le suele pronunciar, pero lo correcto es decir abducción. Entonces tenemos la aducción y la abducción. ¿Cómo sería la cuestión? Yo quiero, por ejemplo, hacer énfasis en el semitendinoso y en el semimembranoso. Bueno, me paro, pelvis en una cierta línea, y desde allí van a notar que la cadera mira en esta línea, pero la rodilla y el tobillo están ligeramente por fuera de la línea de la cadera. Entonces, al estar por fuera de la línea de cadera, cuando yo me vaya hacia adelante, voy a tener un mayor estímulo del semitendinoso y el semimembranoso. ¿Por qué es importante esto? Porque este, por ejemplo, sería un buen ejercicio preparatorio para realizar un gran écart, por ejemplo, de danza, o realizar un split en artes marciales. Entonces, muchas veces una buena forma de ir preparando estos músculos internos, que están muy asociados al recto interno, que es un aductor de cadera, este sería una buena variante. La tensión la van a percibir en la parte interna. La recomendación es hacerlo de manera suave, porque esta musculatura es mucho más sensible. Ahora bien, si yo quiero aumentar el trabajo, el estiramiento en el bíceps femoral, lo que voy a hacer es, me paro, simétrico, pelvis alineada, y voy a llevar la cadera en aducción. Al llevar la cadera en aducción, me va a quedar la cadera en aducción y a ligera rotación interna. Por lo tanto, en esa postura yo me voy a inclinar y voy a tener un máximo estiramiento del bíceps femoral. Muchas veces también se percibe tensión en la cara lateral del muslo y se suman otros músculos a la charla. No solo estira el bíceps femoral, sino también que estamos estirando el tensor de la fascia lata y un músculo que se llama piramidal de la pelvis. Por lo tanto, en esta variante estiramos el piramidal de la pelvis, el tensor de la fascia lata y el bíceps femoral. Es un estiramiento realmente muy intenso. Y si yo, por ejemplo, quisiera aumentar la intensidad del estiramiento, podría rotar la columna torácica, y al hacer una rotación contralateral, opuesta, aumentaría el stretch, el estiramiento de esta cadena lateral, que es el bíceps femoral, el tensor de la fascia lata y el piramidal de la pelvis. ¿Bien?
Entonces, resumiendo conceptos. Tenemos un par de variantes muy útiles para estirar este importante grupo muscular y sería, primera regla, la columna siempre recta, si quiero tirar todo simétrico, tobillo, rodilla y cadera alineados. Si quiero darle énfasis al semitendinoso y al semimembranoso, roto. Si quiero darle énfasis al bíceps femoral, roto hacia adentro. Y si quiero cambiar el enfoque, o sea, hacerlo distinto al estiramiento, pero con este mismo objetivo, puedo separar semitendinoso y semimembranoso, o puedo acercar, aducir, que me quede en diagonal, los hombros al frente, bíceps femoral, tensor de la fascia lata, piramidal de la pelvis, y puedo hacerlo allí, o puedo rotar para meter un plus. Finalmente, como les había mencionado, tenemos la posibilidad técnica de flexionar el tobillo y vamos a aumentar el estiramiento no solo de los isquiotibiales sino de los gemelos, o podemos extender, hacer una flexión plantar del tobillo y modificar el estímulo de estiramiento.